Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, señor, el presidente de la República ha estado ayer haciendo un recorrido por casi toda la zona fronteriza, frontera dominicana con Haití. Ha estado allí revisando varios proyectos de desarrollo y además de eso conversando con la gente, mirando a ver cuáles son las necesidades, y desde luego usted podrá creer que el presidente está por ahí pues inventando, o que llegó de repente. No, tiene informes, sabe a lo que va, sabe en lo que está, y desde luego está hablando con la gente, porque a la gente hay que oírla, hay que saber qué piensa la gente de su entorno, cuáles son sus planes, cuáles son sus ideas, cómo piensa la gente que se pueden enfrentar sus problemas, y a partir de ahí pues entonces también con la gente comunicarles decisiones, hacerles propuestas e incorporar las propuestas que esa misma gente hace, ¿no? Porque también es importante esto. La gente es la que conoce el día a día en que se encuentra. La gente sabe también más de lo que uno cree. Por eso el presidente ha estado ayer de visita ahí en la zona fronteriza, Guaroa, Macasías, Pedro Santana, toda esa zona por ahí, donde la gente pues le ha comunicado sus esperanzas, sus expectativas. Comparto con ustedes algunos de los testimonios de esa visita de ayer. Creo que tenemos algunos testimonios a mano y que podemos compartir con todos ustedes. Me avisan cuando tengamos esos testimonios listos para que pues pasemos a compartirlos con nuestros tele y radio oyentes también. La zona fronteriza pues tiene papel determinante en los planes del presidente de la República, un papel importantísimo. Ahí están algunos de los testimonios que vamos a compartir ahora antes de continuar nuestros comentarios sobre esta visita número 206, visita sorpresa número 206 a la región fronteriza. Adelante, señor director. ¿Y no hay algún proyecto que se pueda desarrollar aquí para ayudarlo a ustedes a producir? Y le damos las gracias una vez más, y quiero hacerlo públicamente aquí, por el empeño y sujeto que se estuvo con nosotros. Uno de los mejores presidentes que tiene el mundo es Danilo Medina. 100 años partiendo buses teníamos de Matallaya a Pedro Santana. Gracias a Danilo, que nos hizo la carretera. Sí, señor. El presidente ha estado recorriendo casi toda la frontera. Y desde luego el propósito es fortalecer todas esas iniciativas, todos esos proyectos agrícolas y pecuarios que se han estado tratando de desarrollarse en la zona fronteriza. Todos los gobiernos anteriores pues lo que hicieron fue olvidar la frontera, olvidar que ahí hay una parte importantísima de la población dominicana, tan importante, porque está además, es la zona más empobrecida,
es la zona a la que hay que dedicarle probablemente más atención, entre otras cosas porque hay que buscar la manera de desarrollar la zona fronteriza, que sería el espacio de contención a la migración ilegal, sobre todo, la migración que viene desde Haití. Una frontera, unas comunidades fronterizas fuertes, desarrolladas, son el principal muro. Para los que hablan de muros, y para esa gente que lo que quiere es estar construyendo muros, como Donald Trump, los Donald Trumpistas que tenemos aquí, el muro más importante que hay que construir en la frontera es el muro de la inclusión, el de la inclusión de todas las comunidades fronterizas en los planes de desarrollo de la República Dominicana. Quisqueya Aprende Contigo estuvo por ahí desarrollando las iniciativas de alfabetización de estas comunidades. En algunas otras comunidades pues se han llevado a cabo algunos proyectos de desarrollo de peces, de desarrollo de siembra de diferentes rubros de la agrícola y también desarrollo de granjas en lo que se refiere a la pecuaria, conejos y otros rubros, pero desde luego la frontera hay que dedicarle a partir de ahora especial atención, sobre todo precisamente para que los dominicanos y dominicanas que viven en la frontera no tengan la necesidad de salir de sus comunidades, no tengan la necesidad de emigrar hacia otros lugares para poder vivir, conseguir un puesto de trabajo, teniéndolo ahí. Como le decía uno de estos cultivadores de tabaco al presidente de la República, aquí tenemos cientos de tareas de tierras sembradas de tabaco, precisamente, están cultivando tabaco, cosa que yo no sabía, por ahí en alguna de esas zonas. Y otros explicaban que tenían problemas con las motobombas que están dañadas desde hace un tiempo. Y bueno, lo del presidente, la idea es que se extienda el alambrado para que las motobombas, en vez de ser bombas alimentadas por gasoil, que siempre son un problema, se conviertan en electrobombas. Son mucho más fáciles de operar, son mucho más económicas además y mucho menos contaminantes, porque esas plantas, esas motobombas, como les llaman, constantemente hay que estar que el aceite, que los filtros y la no sé cuánto. Las bombas eléctricas, las electrobombas, son mucho más eficientes en esta zona. Preferible hacer una inversión en unos cuantos kilómetros de alambre que bueno, el alambrado llega a una zona bastante cerca, por cierto. Y bueno, ya se evaluará, una comisión irá el miércoles a reunirse con todas estas comunidades, con representantes de todas estas comunidades, para evaluar los proyectos y evaluar los proyectos de desarrollo por un lado, y evaluar también las necesidades de la gente, algunas de las cuales también expresaron la necesidad de que se reparen algunas de las vías de acceso a las diferentes comunidades para que los vehículos puedan entrar y transportar a los niños hacia la escuela. En fin, el presidente ha estado en la zona fronteriza, a la que además se le ha dedicado una especial atención en los últimos tiempos, fortaleciendo los chequeos fronterizos. Casi 1.000 nuevos efectivos del ejército han sido apostados allá en los últimos meses, cerca de 1.900 y tantos, y hay una nueva fuerza militar también para el control de
de las migraciones, la migración ilegal sobre todo. Se ha dedicado una cantidad de drones, varias decenas, 40, 50 drones, que serán operados desde un centro como el 911, para monitoreo de toda la frontera. Un dron de estos tiene una independencia de más de 10 kilómetros, según tengo entendido. De modo que habrá una vigilancia bastante estrecha de nuestra frontera. Y desde luego, sí, a todo eso estaría bien, pero va a estar mejor, desde luego, con el desarrollo económico de las comunidades. Ahí hay que dedicarse en cuerpo y alma. No sé quiénes son los que van a ir, porque ahí hay que irse a vivir ahí. Se necesitan cuadros técnicos, cuadros políticos, cuadros o religiosos, quienes sean, no sé, pero tiene que ir gente a dedicarse, a quedarse ahí, a acompañar a esas comunidades. Bueno, ya esperamos que el FEDA, el IAD estuvo ahí también acompañando al presidente, el director del IAD creo que estuvo allá, porque hay algunos de esos territorios que son asentamientos agrarios en los que probablemente se les podrá dotar a los dominicanos que viven ahí de títulos de propiedad de las tierras que les fueron asignadas por el Instituto Agrario Dominicano cuando se empezó en la República Dominicana la reforma agraria allá en el gobierno de Juan Bosch en 1962-63, que fue cuando arrancó en la República Dominicana la reforma agraria. Sí, señor, pues ahí también se comenzó con la asignación de terrenos del Estado a diferentes familias, pero como eso se abandonó, como se descontinuaron todos los planes de desarrollo de la región, pues 50 años después volvemos a hacer lo que no se había hecho, a corregir lo que estaba mal, sí, a corregir lo que estaba mal y hacer lo que no se había hecho, porque eso es lo que hay que hacer en la frontera. No es solamente control militar, no es solamente control de la migración ilegal, no es solamente esa inversión multimillonaria, cuantiosa en todo lo que eso representa por ahí, sino también contribuir al desarrollo de esas comunidades para que no tengan que salir de ahí a buscársela en ningún otro lugar. Tenemos que construir una vida digna y para toda esa gente que vive en las comunidades de la frontera. La frontera se fue despoblando, fue una despoblación que comenzó en el 1606, 1905-6, con las despoblaciones de Osorio. Fue Osorio quien comenzó las despoblaciones ahí, el llamado gobernador Osorio, que dejó a la frontera despoblada. Desde entonces, dice Bosch, en la composición social dominicana, que el dominicano le ha dado brega, le ha sido difícil volver la mirada hacia la frontera. Desde luego fue tan sangriento el retiro que hicieron las tropas militares españolas que estaban aquí en los 1600, por disposición de Osorio, que la gente quedó traumatizada. En esa época fue que empezaba la formación de Monte Plata con las poblaciones de Puerto Plata y de Montecristi. Y se formó Vallaguana con las poblaciones de Vallajá y Yaguana, que eran una parte de ella estaba en la zona que hoy es Haití. Esas despoblaciones no solamente permitieron que se formara esa colonia francesa o que con el tiempo se convirtió en Haití, sino que también provocaron que los dominicanos, los futuros dominicanos, ni miraran para ahí, porque fue a sangre y fuego que se llevó a cabo la retirada de la población que vivía por ahí. Desde entonces la frontera es el retrato del abandono. A partir de esta visita sorpresa 206 del presidente de la República,
estamos seguros que la frontera comenzará a cambiar. Que la frontera, además, la frontera dominicana es y tiene que ser un lugar de oportunidades, un lugar de oportunidades. Las poblaciones de la frontera tienen mucho que aportar al turismo de todo tipo, sea el de mar, sea el de montaña, sea el turismo itinerante de carretera, de camino. De hecho, hay algunas iniciativas que se desarrollan por ahí de manera particular, como es el rally, el llamado Rally Frontera, que son unos cuantos dominicanos que se montan en sus four wheel y en sus vehículos de todoterreno, y vaya usted a ver y andan por ahí llevándose como la onda del diablo, como dice la gente, pero haciendo turismo al fin y al cabo, ¿sí? Donde no hay orden, toda la cosa se desarrolla entonces como la gente quiere. Ahora hay que llevar ahí el desarrollo, hay que llevar ahí las oportunidades, la inclusión. Todas esas poblaciones dominicanas merecen la oportunidad de desarrollarse. De hecho, hay mucho más de lo que ustedes y yo imaginamos. Hay mucho más, porque si a esta altura del juego todavía hay tanta gente viviendo por ahí, es porque por ahí hay de qué vivir. Es porque por ahí hay la posibilidad de que llegue el desarrollo por fin a la zona fronteriza. El presidente estuvo ayer por ahí con varios de sus ministros y bueno, el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, una comisión de los diferentes ministerios que inciden en estas visitas sorpresa, pues estará el miércoles ahí, revisando, acompañando a la gente y dándoles forma a los proyectos que les fueron presentados al presidente de la República. Sí, señor. Bueno, mire. Hay que aclarar que el teleférico no lo van a inaugurar mañana, ¿eh? Esa es una información que no es cierta, a pesar de que aparece en los periódicos de hoy. El teleférico va a ser inaugurado, tengo entendido, a fin de mes. Es la información que yo conocí. A fin de mes, no es mañana, día 15. No sé cómo llegó esa información a algunos medios, pero lo importante es que el teleférico arrancará a fin de mes. Tengo entendido que a fines de mayo. Se está trabajando duro, se está trabajando fuerte ahí, claro que sí, para a finales de este mes tenerlo todo listo para la puesta en funcionamiento ya definitivamente de ese teleférico que está llamado a darle transporte a alrededor de 300,000 personas por mes. No es cualquier cosa, eso equivale a 10,000 personas cada día, y es realmente un aporte de esta administración del presidente de la República, un aporte más a la solución de los problemas de transporte en la capital, sobre todo, los problemas gravísimos de transporte, una solución masiva, porque el teleférico va a conectar con el metro de Santo Domingo, además. Importante que sepamos esto. De hecho, está funcionando el teleférico, lo que no está es abierto al público. Todavía no está abierto al público, pero funcionando está el día entero. Están subiendo y bajando los funiculares las cabinas están subiendo y bajando permanentemente, las han estado probando con diferentes tipos de carga, además, diferentes tipos de carga, sacos de arena, tanques de agua, con cantidad, metiéndole peso, metiéndole carga, y han estado funcionando casi las 24 horas del día. Desde luego, ya tiene más de un mes funcionando. Lo que no está en el teleférico es abierto al público todavía, ¿eh? Así que valga la aclaración también. Bueno, mire, yo prefiero en el día de hoy comentar algunas
informaciones que nos sirven los distintos medios y revistas comerciales nacionales, así como otras agencias de prensa a nivel internacional. Y quiero comenzar refiriéndome a un tema que está asociado al discernimiento entre la verdad y la mentira, y específicamente entre las mentiras informativas y las verdades. Resaltando en particular en el día de hoy algo que se nos sirve, que es que se recoge esto de que las noticias falsas o fake news se vuelven inmanejables y virales por la codicia insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano. Afirmó esto el Papa Francisco en un mensaje a propósito de la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y bueno, porque dice la nota, dice, las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar, que en último término nos hace víctimas de un engaño mucho más trágico que el de sus manifestaciones individuales. El del mal que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del corazón. Ese mensaje pues fue leído el pasado sábado por el nuncio apostólico Khaled Musat Abdallah Bader durante un almuerzo con propietarios y directores de medios de comunicación que fue organizado por el Arzobispado de Santo Domingo. Que por cierto, no como la bella Lisbeth, pero ese arzobispado no le invitó a eso. Sí. ¿Fue invitado? Debo decir que pues sí. Dígalo entonces. Debo decir que sí, que fuimos invitados, pero teníamos un compromiso que y Lisbeth nos invita, pues como Lisbeth nos invita ahora a un café Santo Domingo, ¿verdad, Lisbeth? Claro. Gracias a Lisbeth y gracias a Indúan también. Claro. Que nos manda a Lisbeth. Claro, nos saca a Kenia, bien, pero nos manda a Lisbeth. Claro que sí. Una semana solamente. Bueno. Bien, porque ellos dicen, y hay que compartir esto de estas informaciones. Dice, la eficacia de los fake news se debe en primer lugar a su naturaleza mimética. Los fake news son las noticias falsas. Sí. Es decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas noticias falsas pero verosímiles son capciosas en el sentido de que son hábiles para capturar la atención de los destinatarios, poniendo el acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social y se apoyan en emociones fáciles de suscitar como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. El drama de la desinformación es desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles, al mismo tiempo con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce en último análisis la falsedad. Dice en otra cita, si el camino para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene el compromiso especial es el que por su oficio
tiene la responsabilidad de informar, es decir, el periodista, custodio de las noticias. Y bueno, yo quiero coger y dejar. No creo que los periodistas sean custodios de las noticias y mucho menos de la verdad. Porque luego de llegar a las conclusiones que hemos leído, el Papa Francisco, a quien admiro particularmente, y con quien concuerdo en estos temas en sentido general, está poniendo, ¿cómo que se dice?, en manos de Lutero, la iglesia. Sí, está poniendo en manos de Lutero la iglesia. Es decir, si nos ponemos a depositar la custodia de las noticias entre los periodistas y los medios de comunicación, siendo ellos mismos los que en tanto tales se han dedicado a darle cabida a la falsedad, a la desinformación, porque si hay alguien, algún profesional que sabe cómo se manipula y cómo se pueden presentar medias verdades o falsedades que son plausibles, verosímiles, si ponemos en manos de ellos esa custodia y no en manos de la ciudadanía, que es quien tiene que aprender a distinguir las mentiras que ellos mismos construyen aviesamente contra cualquiera. Contra cualquiera. Es una cuestión de tiempo el que la barba nuestra, que no esté en remojo, sea víctima de cualquier incendio, y no forestal. ¿Verdad? Entonces, pero esto hay que destacarlo porque si hay algo que ronda en el ambiente, no solo son las mentiras, sino que por la cantidad, por la profusión de estas, ya esto llega a preocupar incluso a quienes sí han tenido el control absoluto durante mucho tiempo de las verdades aparentes y de las mentiras. Y me estoy refiriendo, sin decirlo, ya saben a quién, o imaginan a quién. Porque cuántas mentiras se han dicho a través del tiempo en nombre de la fe. Hasta el punto de que el propio Papa Francisco dice, olvídense de eso, que el infierno no existe. Y olvídense de eso, que el limbo tampoco. Y probablemente por esa vía podemos seguir la reflexión sobre del Papa, y llegaremos a la conclusión de que no hay tal paraíso, y de que si se encuentra, no se encuentra fuera de la bolita del mundo, ni en forma de extraterrestre, ni en forma de Anunnakis, ni en forma de absolutamente ninguna mentira de estas que circulan permanentemente entre nosotros con el único propósito de confundir a la humanidad. Porque se requiere de envenenar la mente de los ciudadanos con mentiras para colar cosas tan siniestras como las que yo quiero que usted me permita señalar. Sí. Adelante. No cabe ninguna duda, incluso para los mentirosos de profesión, que se está preparando una acción inminente para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Eso lo denunció Evo Morales. Lo denunció Evo Morales, pero se lo dicen los autores mismos. No se sabe si con el simple propósito de impedir el triunfo de Maduro, que no es de nuestro particular aprobación ni nada, pero que es sin duda el que tiene la mayor posibilidad de volver a salir victorioso de las elecciones que se van a celebrar, ¿cuándo? El día 20. 20, eso es la semana bueno, que viene. No se sabe si con el propósito de seguir generándole calamidades a la población de Venezuela, al pueblo venezolano, que realmente está en una situación muy triste, calamitosa en todo el sentido de la palabra, o para, como humo, bola de humo,
o de niebla o bruma como aquella que condujo al pobre Napoleón a su gran Waterloo, sino con el propósito de generar una confusión que le permita al imperio cualquier acción de tipo militar, incluso contando con vecinos que son vecinos de Venezuela que son aliados de los Estados Unidos. Y que, como se dice, atraviesa en las cartas que se manejan, atraviesa desde por el magnicidio, porque no se sorprendan ustedes de que un francotirador le pueda dar un tiro a Maduro, o de que comandos especializados puedan penetrar en territorio venezolano, generar ahí adentro lo que ha faltado para ellos, es decir, una fuerza interna capaz de dividir el ejército de Venezuela, porque la sociedad venezolana está polarizada y dividida hace ya casi 20 años, pero las estructuras fundamentales del Estado venezolano pues han mantenido su coherencia y su accionar dentro del marco constitucional que se gasta. Pero lo cierto es que, y eso circula por todas partes, y no se sabe si como noticia falsa o como información falsa, es que esto es inminente, que se espera una acción que trueque todo aquello del proceso electoral del día 20, de tal suerte que el régimen quede deslegitimizado y, a propósito de esto mismo, pues se entienda que ya hay que actuar ahí de manera brutal, de manera violenta y de manera militar para ponerle fin a este proceso de antagonismo que hay en Venezuela. Y no importa si Maduro es más o menos inteligente, más o menos astuto, más o menos respetuoso de las normas del derecho internacional, no importa. Lo cierto es que los dominicanos en general no podemos ver con buenos ojos el que la intervención, sea en Venezuela, sea en Cuba, sea en cualquier otro país del mundo, la intervención de poderes, que ya sabemos que no solo uno, de poderes que están en condiciones de abrogarse el derecho, la autoridad, para darle pelas a naciones soberanas e intervenir en los procesos de los pueblos del mundo. Porque resulta ser que el tema no es Venezuela para aquellos lambones del imperialismo. ¿Sí? Para aquellos lambones del imperialismo el problema es Maduro. El problema no es el imperio nunca jamás. El imperio actúa según su propia lógica y hay que entenderlo. Es decir, él es grande, alto, gordo y naturalmente tiene que comer mucho. Eso es la lógica. ¿Cómo se le puede pedir al imperio que respete a los pueblos si su lógica es la de avasallar a los pueblos? Y con esa falsa verdad, asumiéndola, pues se nos pretende aceptar, saliendo de Maduro, aceptar esta lógica, la lógica del imperio, que da cuenta, aquí lo tengo, lo que pasa es que estas revistas comerciales nos confunden entre sus páginas, pero aquí tengo lo que yo quiero que ustedes compartir con ustedes, querido profesor. Mire, aquí dice que el imperio ya ha decidido que impondrá sanciones a toda aquella nación soberana que establezca relaciones con Irán. Por lo tanto, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Alemania,
Estamos hablando de todo el de que quiera. todo el mundo. Y no he visto todavía a Maduro, porque como Carlos Marx, ni para América voy a mirar, ni para allá voy a mirar en su momento. Sino que todo eso, primero son sus propios aliados. A sus propios aliados es que está amenazando de manera abierta, desenfadada, de darle una pelita, si hacen lo que ellos entienden que deben hacer y que por sus propios intereses, de alguna manera están obligados a realizar con respecto a Irán. Ya lo dijo la Merkel. Dijo, bueno, los europeos tenemos que prepararnos y saber que los Estados Unidos ya no son los que nos van a defender. Ya no son los que nos van a defender. O que van a evitar que la guerra llegue hasta ellos. Que es esencialmente lo que les preocupa en general a los europeos, que a fuerza de haber sufrido en carne propia las secuelas de las guerras y naturalmente de ese accionar imperialista que en lucha por los mercados han conducido a la humanidad a conflagraciones mundiales. Nosotros tenemos que estar particularmente alertas con lo que suceda con Venezuela y en Venezuela. No porque estemos de un lado o de otro, sino porque esa lógica intervencionista nos convirtió a nosotros en su momento en víctimas de ella. Y no hace tanto tiempo. Y de hecho, si se puede amenazar a Venezuela, pues obviamente nosotros somos igual que ellos, igual que Cuba, otras fichas amenazables. Y si frente a esto lo que se asume es una posición cobarde, sin principio, de favorecer inmoralmente la intervención extranjera en cualquiera de nuestros países, nosotros en realidad no mereceríamos la condición de nación soberana que cree en la independencia de los pueblos y que cree como principio nodal de las relaciones internacionales y del internacionalismo en la no intervención en los problemas internos de nuestras naciones. Ese es el principio fundamental al que debemos seguir adheridos. No estamos obligados a actuar en función de esa lógica. Quiero recordar que hubo una nación, hubo otras, pero una nación importante que lo es la República Argentina, que en el 65 no se prestó a ser parte de la fuerza interventora de la OEA, que con posterioridad al desembarco norteamericano, ahí en las afueras del embajador, si se quiere, tuvo la osadía, todos ellos, de venir aquí a pisotear nuestra soberanía en nombre no se sabe de qué derecho internacional. Fueron los mismos que sacaron a Cuba de la OEA, acción que 30, 40, 50 años después, la propia OEA va sobre ella y hace un mea culpa. Y recordamos las intervenciones del presidente de la República, connotando la importancia de que la OEA haya hecho de alguna manera un desagravio al pueblo cubano. El tema ahora no es Cuba, lo será de nuevo en su momento, pero el tema ahora es Venezuela, como puede ser la República Dominicana en corto tiempo e incluso por las mismas razones. No sé si falsa o no, porque ya uno no sabe cómo distinguir también entre ellas. Pero lo cierto es que ahora dan, en las redes, como se dice, han puesto a circular un supuesto informe de la NASA, nada más y nada menos, que ya no nos inquieta con Marte, que por cierto son extraordinarias las fotos de la NASA, del satélite Curiosity, creo que se llama, que nos muestra un Marte
que no habíamos conocido. Pero lo cierto es que han puesto a circular esta información. La mayor reserva de petróleo del mundo queda justo en Higüey, que aparece y emerge en 15 a 15 metros de la superficie y llega hasta los 2000 metros. Y como si fuera casi nada, Ramón, a ti que te gustan tanto los temas científicos, pues resulta que ciertamente esa inmensa reserva que nos dicen que está en Higüey, no en Asua, donde hay un sitio que sale así. En Los Malenos, sí, en Maleno. En Maleno, ¿verdad? Con el cual entretuvieron en algún momento también a la opinión pública nuestra. Sí. No, que esa cosa, ese depósito, está conectado con el depósito del petróleo venezolano. Porque ese depósito, el más inmenso del planeta, se conecta subterráneamente con la plataforma venezolana. Es decir, que según esta información, nosotros a partir de ahora, primero, compartimos el petróleo con Venezuela. Segundo, que es en Higüey que tenemos la posibilidad de, ahí mismo, cerquita de Bávaro, de Punta Cana, de Romana, etcétera, de generar un proceso de explotación petrolera que nos hace, óiganme, más rico, según ellos, más rico que Arabia Saudita. Más rico que Arabia Saudita, porque si este es el mayor depósito del mundo de petróleo, aquí vamos a hablar inglés con los sauditas y vamos a solicitar nuestro ingreso a la OPEP, que por cierto ahora se va a reunir después de muchísimos años sin hacer. ¿A dónde conlleva esto, esta profusión de cosas que alguien serio o gente seria en el país tendrá que ir sobre este tipo de informaciones que no solo uno no sabe si son falsas o verdaderas, sino si son buenas o malas para los intereses nacionales? Hay que defender los principios. Hay que defender los principios por encima de cualquier cosa. Así como hay gente que ha dicho que Donald Trump no está de acuerdo con que nosotros establezcamos relaciones con China y que eso va a motivar que Danilo no se pueda reelegir, o que puede motivar que aquí haya una situación, porque, ¿verdad? Bueno, todo esto se va entrelazando con temas que son esenciales para la convivencia pacífica entre los pueblos y entre las naciones. Debo destacar que la comunidad china sigue celebrando esto, y ayer lo hizo, incluyendo con mi querido amigo, hermano, el ministro Miguel Mejía, que participó en una fiesta importante en el barrio chino, en el que se celebraba esto, y con lo que se diluye la inconformidad del ministro, porque como que medio se le había sacado el cuerpo en este proceso, como debía ser. Bueno, pero si ya hicieron una fiesta en el barrio chino. Ya hicieron su fiesta en el barrio chino, y ahí parece ser que todo el mundo cogió y comió chofán, ¿verdad? Comió y ahí se celebró esto. Y que el empresariado dominicano, el alto empresariado dominicano, ha celebrado de distintas maneras las oportunidades que se le abren a ellos y que obviamente se le abren a los dominicanos en general, que no solo en el renglón turismo, en donde también el empresariado y los inversionistas de este sector han saludado y esperan que desde ya se comiencen a hacer los acuerdos con líneas aéreas que establecerán vuelos directos entre República Dominicana y China, o desde República Dominicana a China, o desde China a República Dominicana. Ustedes saben que para llegar a China hay que dar una... Yo nunca he ido a China, pero aquí todo el mundo ha ido a China. Busquen las razones, pero yo conozco ya demasiada gente que hicieron el periplo.
tenían que llegar Mire, a Miami y tenían que pasar por Los Ángeles y de ahí 17 horas para llegar, qué sé yo, a China. Eso quedaría subsanado con los acuerdos de la aviación para garantizar el flujo de turistas a la República Dominicana. A usted parece que le fue muy bien el fin de semana porque ha venido locuacísimo hoy. Se ha alargado un discurso. Y eso que usted me acaba de interrumpir porque yo me quería referir. Quería seguir todavía. Ay, sí. Pero importante toda esa arenga, porque sí, bueno, en parte se refiere un poco a los problemas de los demagogos y de la demagogia. Es la demagogia la que hizo que Donald Trump pues llevara ovejas al redil de votación suyo, junto con otras tantas triquiñuelas que se van conociendo, y bueno, así se alzó ese sector de la clase dominante norteamericana con el poder en Estados Unidos, a base de demagogia, a base de venderle la idea, por una parte, de que los mexicanos son el gran problema de los Estados Unidos, porque eso es una vulgar demagogia, ¿no? Demagogia, son los extranjeros el problema de Estados Unidos. Y bueno, tanta gente ignorante se lo creyó y ese señor llegó a ir entre todas esas razones. Que no los californianos. A la demagogia, ¿no? No, los californianos son otra cosa. Y aquí hay que cuidarse también de los demagogos, porque los demagogos nada más necesitan medios de comunicación. Y como decía Trump, medios de comunicación y dinero necesitan los demagogos. Con esas dos cosas, si tienen dinero y tienen medios de comunicación, ellos dicen que ellos hacen cualquier cosa, que ellos son capaces de ganarse el mundo entero. Y no hay que dudar porque las pruebas están ahí. Y aquí hay unos demagogos que dicen que el precio, el costo de la vida está acabando con la gente. Primero porque eso es falso. Eso es absolutamente falso. Si usted se va a los supermercados, usted va a encontrar con que no ha ocurrido nada, que, como decía aquel libro, ¿no? Con el que no ha ocurrido cosa mayor. Porque además usted tiene que entender, y nosotros tendremos que entender, que habrá un impacto en todas nuestras economías, en todas las economías, habrá un impacto de los precios del petróleo, que hace poco tiempo estaban manejándolo en el orden de los 40, llegaron a los 45, 47, rondaron los 50, pero ya el petróleo en el mercado mundial, que nosotros habíamos estado disfrutando de precios bajos, ha llegado, ya anda entre los 60 y los 70 dólares el barril. Es decir, que no hay petróleo barato. Ya, eso se acabó otra vez. ¿Cómo han ocurrido que el petróleo vuelva? Bueno, unos recortando la producción, otros atizando la crisis de guerra, tocando los tambores de guerra, por otro lado, y ya usted sabe todo lo demás. Ya usted sabe todo lo demás. Es decir, el petróleo no iba a estar barato por todo el tiempo. Llegó el momento en que el petróleo comience a subir. Y como nosotros no tenemos petróleo, que lo estuvimos comprando a 40, más o menos a 40 dólares el barril, hasta hace poco, pues va rumbo al doble. Ya eso ha hecho que las autoridades monetarias del país reevalúen incluso el impacto que iba a tener o que va a tener el precio del petróleo, que hay que tomarlo en cuenta a la hora de usted calcular presupuesto, a la hora de usted calcular comportamiento de la economía. Usted tiene que tomar en cuenta eso. Todos los años, esa es una de las variantes o de las variables. El precio del dólar, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Todas esas variables usted las toma en cuenta.
para calcular su presupuesto. La República Dominicana, como todos los otros países de América Latina y del mundo, estamos llamados a reconsiderar los cálculos que hicimos, los cálculos para el presupuesto y por lo tanto, por el impacto que debe tener un petróleo a $70 en la economía dominicana, cuando uno pensó que podía estar en 60, en 50, en 60, no, resulta que ya pasó de los 60, y con lo que está manejándose la economía dominicana ahora es con un precio alrededor de 60, 63, 65 dólares el barril. Pues eso es lo que puede provocar variaciones en los precios de todo en la República Dominicana, como en todos los países del mundo que no tengan petróleo. Pero eso no quiere decir lo que dice un señor demagogo de la oposición que anda por ahí, de que aquí se va a acabar el mundo. No se va a acabar. Nosotros tenemos suficiente producción en el campo. Tenemos suficiente producción de plátano. Aquí sobra plátano ahora mismo, para que usted lo entienda. El plátano está hasta 5 pesos si usted lo compra en los camiones que andan en las calles y a 7 pesos en términos promedio. En supermercados donde va la clase alta y la clase media alta, bueno, usted lo va a encontrar más caro, porque en esos moles, como les llaman, ahí usted tiene que pagar el aire acondicionado, tiene que pagar todo lo que representa ese mall que a usted le gusta tanto, clase media alta y clase alta. Naturalmente a usted no. Yo no, porque claro, ni es ni clase usted media tampoco, ¿verdad? alta, ni a mí, Ni usted y además tampoco. no le gusta el aire acondicionado. No nos gusta, por si acaso, pero ¿verdad? sabemos que nos lo cobran. Ah, bueno. Sabemos Y que se nos lo cobran. Y se paga gustosamente. Sí, pero no quiera usted ir a comprar en aire acondicionado y no pagarlo. No, claro. No quiera usted ir a comprar ahí y a no pagarlo. Claro. Usted tiene que pagarlo. Claro. Tiene que saber que lo va a pagar. Entonces, desde luego, si usted va a comprar a la guagua de la calle, usted lo va a conseguir el plátano a 5 pesos. La realidad es que estos demagogos que tenemos aquí, que hablan del colapso del sector salud en un momento en que la salud no puede estar mejor en la República Dominicana, en que tenemos un 76% de la población tiene acceso a la salud ya a través de un seguro médico, ya sea privado o ya sea subsidiado, 76%, nunca antes eso en la República Dominicana, para que lo sepamos, en que estamos construyendo un sector salud único en la República Dominicana, aún en contra del Colegio Médico Dominicano, que es parte de esa demagogia, es parte de estos demagogos que viven viéndolo todo mal y viven viendo que el país está colapsando por todos lados. Estos demagogos, porque así como Trump, la demagogia lo lleva a donde lo llevó, a estos demagogos, la demagogia los lleva a decir cualquier cosa. Estos demagogos, a decir cualquier cosa, porque desde luego no han subido un solo punto en las encuestas, en todos los estudios de opinión, no suben un punto, sino todo lo contrario, han bajado puntos, no han podido ni siquiera mantener la votación que tuvieron en las elecciones del 16. Entonces ahora están aprovechándose de que el precio del petróleo en el mercado internacional está subiendo para ellos decir que el problema de aquí es que los precios están subiendo aquí, olvidándose de lo que está pasando en la arena, en el escenario internacional. Estos demagogos son capaces de cualquier cosa, estos jefes de la oposición, jefes opositores en la República Dominicana. Tenemos que cuidarnos de los demagogos, porque estos demagogos, así como han revolteado todo el mundo, nos quieren revoltear aquí, o son capaces de revoltear cualquier cosa, aunque la verdad que son brisas que no tumban coco, como dice la gente. Usted encontró la página que se le había perdido. Sí, mírala aquí. Porque nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene Tras la Meta. Nosotros queremos compartir. Pero mírenme unos aquí, reportajes póngame aquí importantes. Claro que sí. Para rescatar un poco esto. Washington advierte de que sancionará a quien negocie con Irán. Bueno, es lo mismo con Venezuela, es lo mismo con Cuba.
Y lo mismo donde se le ocurra al imperio. Porque no se ha dado cuenta de que su tiempo pasó, de que no es posible reeditar la política de los 60, no es posible volver a la Guerra Fría. Pero lo cierto es, No Ramón, es posible. contrario a esa ¿Cuánto conclusión, va a durar? ¿Cuánto va a durar eso? Nos va a durar, pero no es posible retrotraer el mundo a la Guerra Fría. El mundo hoy es globalizado, el mundo es global y es el mercado el que está diciendo qué es lo que hay que hacer. Ya se acabó eso de que usted es el papá, sí, de que usted manda en Europa, de que usted manda en África, de que usted manda en el mundo. No es posible eso ya. Es Nos así, va a pero costar caro. Mientras Sí. tanto, toda la economía mundial termina trastornada, porque usted sabe que los datos le dan cuenta de que del incremento en el 2016, por ejemplo, las exportaciones iraníes a Europa se cuadruplicaron en el año 2016, el año posterior al acuerdo del que se reniega hoy. Y en sentido contrario, muchas empresas europeas, como el consorcio fabricante de aviones Airbus, están sacando jugo a Irán. Espero que en los próximos días o semanas logremos un acuerdo que realmente funcione, que realmente proteja al mundo de la mala conducta iraní, no solamente de su programa nuclear. Ya sabemos que el problema no es solo su programa Ya nuclear. Europa dijo que no va a salir del acuerdo con Irán. Ellos tienen la prepotencia y advierten claramente con estos términos. Uno de estos halcones. Creo que los europeos verán que está dentro de sus intereses finalmente sumarse a esto, a la retirada del acuerdo. Los europeos tendrán que saber, tendrán que decidir también si ellos son la cola de los Estados Unidos. Ellos están convocados ahora por la historia a decidir si son la cola de los Estados Unidos. Eso es, y entonces se sabrá qué es lo que va a pasar, porque lo que he oído hasta a Macron, que en estos días estaba besándose, como usted dijo, con Donald Trump en Francia, hasta Macron estaba diciendo que a Europa no le conviene abandonar el acuerdo de limitación del enriquecimiento de uranio, es decir, de desarrollo de programas con el cual nuclear, Irán cumplió cumplió al dedillo. Cumplió a pie juntilla, claro que sí. Y ya los propios europeos han dicho que ellos no van a abandonar el acuerdo con Irán. Si Irán mantiene la posición que mantuvo hasta ahora, en correspondencia con la posición de Europa, entonces a los Estados Unidos le va a pasar lo mismo que le pasó en Corea, que se le desarmó el juego. Ahora ha tenido que decir que lo que pasa en Corea es el resultado de toda esa basofia, de toda esa retórica, de toda esa demagogia que ha vomitado. Él está diciendo, no fue eso. En Irán, en Corea, lo que pasó es que hay gente inteligente también. Y China está gobernada por gente inteligente también. Y dijeron, vamos a desarmar este relajo que hay aquí. Y entonces eso ha ocurrido. Lo que alguien dijo en estos días, que es un terremoto para Estados Unidos. Ese acuerdo entre las dos Coreas fue un terremoto en la política de los Estados Unidos, porque lo que estaban ellos jugando, apostando, era a que iba a haber una guerra ahí, en la península coreana, entre otras tantas guerras que ellos están azuzando y que quieren, porque necesitan guerra. Tienen guerra en Siria, prácticamente tienen al mundo metido en Siria. Querían guerra en Corea, querían guerra y quieren guerra en Venezuela, es decir, en América Latina, quieren guerra en todas partes, pero resulta que no es posible hoy armar un teatro de guerra, para usar las palabras que se usaban allá en la Segunda Guerra Mundial. No es posible crear un teatro de guerra en el mundo. Sin alterar no es posible. El orden mundial. Exacto, no es posible. Que no es unipolar. Que no lo es, ya, es que no es así, eso no es posible, lo dijo Barack Obama, el mismo Barack Obama lo dijo poco después de asumir para su primer periodo. Dijo Barack Obama, tenemos que olvidarnos de que somos el number one.
Ya es hora de que nos olvidemos de que somos number one, dijo Obama en aquel momento. Y tendrán que hacerse cargo de eso. Nunca pensé que citaría, me parece hasta ridículo tener que citar a George Bush, hijo, que hace unas 72 horas, en un discurso también, en uno de esos escenarios donde el propio Trump ha estado con anterioridad, pues advirtió por igual del desenfoque de la política exterior norteamericana, que lo que está retrotrayendo y echando por el suelo todo el esfuerzo de política exterior de 40, 50 años de los Estados Unidos por reposicionarse ante los cambios que se experimentaban en el mundo. Y ahora, con este Mussolini de nuevo cuño, sí, porque es la cosa más ridícula. Solo Mussolini fue más ridículo. O tan ridículo. Qué lástima que no hayamos podido mencionar, caramba, esto, pero lo haremos mañana. Antes del 911, el paciente llegaba muerto a la emergencia, antes del 911. Para que usted vea lo que ha significado, y esa es una señora, una gran enfermera, la presidenta de la Sociedad de Emergenciología. Esa es la doctora Sara de la Cruz, que dice, antes del 911 el paciente llegaba muerto a las emergencias. Para que usted entienda qué ha significado ese programa del 911, que ya abarca el 58% de la población y que se dirige ahora hacia varias localidades del país. Hablaremos de eso en el próximo Ojalá. Usted quédese ahí porque yo quiero compartir con ustedes algunos reportajes que ha preparado nuestro equipo de prensa, que da seguimiento a las metas del presidente Danilo Medina. No se mueva de ahí, vámonos tras las metas del presidente de la República.